En el pasado misterioso de China hay una ciencia matemática que tiene profunda relación con la alquimia, con la memoria del cosmos, con la adaptación de la Tierra. Un conocimiento que investigaron grandes genios de la humanidad y además se asombraron con ese concepto tan avanzado. Está vinculado con el origen de las calculadoras, del computador y en general con el código o con el sistema binario. Esto es así de sofisticado. Veamos la enigmática historia del I Ching o las matemáticas celestiales. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Amigos, este tema es una locura divina. En este tema se estudian los latidos del cosmos, los flujos y los ritmos de la naturaleza. A partir de una idea simple se va formando todo un sistema complejo, absolutamente hermoso. Estamos hablando de la historia del libro o del fenómeno de las mutaciones. Y estoy hablando de un tiempo antes de Mu. Estoy hablando de la época de Hiperbórea, de una humanidad muy, muy, muy vieja, de una antigüedad que nosotros no logramos concebir qué tan antigua es. De esa Hiperbórea, de la época de los inmortales que llegaron del cielo, con todas sus enseñanzas bellísimas del espacio. Esto es el I Ching, que no es ningún juego de adivinanzas, es físico, es místico, es el I Ching o las matemáticas celestiales. Pero antes de que nos metamos en ese tema divino del I Ching, los quiero invitar a que denle like, a que se suscriban al canal, precisamente para que todo este tema de esta ciencia matemática muy avanzada de China, que es el I Ching, sea conocido por muchas personas. Entren a la página de hildastrauss.com. Ahí en el home encontrarán un botón que dice radio y van a encontrar los programas grabados o en directo. Y también encuentran las meditaciones express, porque hay que comenzar a meditar ya. Y ahí en hildastrauss.com entren y vean el blog con todos estos temas absolutamente interesantes y que aportan en la investigación y en ese desarrollo y evolución espiritual. I Ching, matemáticas celestiales. Amigos, es realmente imposible saber la antigüedad del I Ching, como tampoco es posible saber la antigüedad del Tao, antes de Mu. El I Ching pertenece a la esencia, pertenece al centro, pertenece al alma del Tao. Nace de esa alternancia del yin y del yang, de lo negativo y de lo positivo. Es un concepto, es una idea general del sí, el no, lo lleno, el vacío, lo fijo, lo variable, lo permanente o lo mutable.
Y aquí encontramos esa idea actual o moderna, o por lo menos del siglo XX, del sistema binario. Un conocimiento Tao, un conocimiento hiperbóreo. Hay dos bases principales que conocemos, que es una línea recta o completa y una línea interrumpida. Esa es la base. De esa base se desprenden o nacen 4 bigramas o 4 bases, otra vez representadas en líneas completas o líneas interrumpidas. Y a su vez, de esos 4 bigramas nacen 8 trigramas. Amigos, esto es como un juego de figuras en un lenguaje antiguo. Y en esos mitos y en ese conocimiento guardado de esta forma tan linda, habla de la familia. La familia en estos trigramas básicos constan de un papá, una mamá, 3 hijas y 3 hijos. Y ahí comienza una cosa mucho más, ¿qué les diría yo?, más compleja. Si vamos a hablar de representación dentro de los trigramas, el padre es 3 líneas completas. La madre es 3 líneas interrumpidas. El padre corresponde al cielo y la madre corresponde a la tierra. Las 3 hijas son la adaptación y los 3 hijos son el movimiento. Con respecto a esto, hay una cantidad de discusiones absurdas. ¿Qué es más importante el papá? ¿Qué es más importante la mamá? Todo es importante. Todo es un equilibrio. Los hijos son el trueno, el agua y la montaña. Las 3 hijas son el viento de madera, el fuego y el lago. Y cuando nosotros vemos esta historia, caemos perfectamente en la cuenta y nos damos cuenta que aquí está la historia de ese empujón genético y de esa adaptación de la Tierra. Se preguntarán perfectamente, ¿cuál es la historia de la adaptación? Es una historia que está llena de símbolos y símbolos no tan simples. Este mito habla que al principio era Pangu o Panku, que está representado por un hombre, pero no es un hombre, no es el hombre. Es esa oleada inicial que llegó acá, de otras latitudes, de otros espacios. Pangu o Panku es todo un concepto que además se confunde con el huevo cósmico y también se confunde con el círculo de Taijitu. Cuando hablamos de ese huevo cósmico estamos hablando de un vórtice, donde venían adentro esos personajes en un viaje a través de un vórtice, precisamente para llegar acá, para esa adaptación de la atmósfera y de la superficie inicialmente. Porque inicialmente hubo que adaptar este planeta, la atmósfera y la biosfera, la Tierra. Y este mismo mito cuenta que en un momento dado, Pangu o Panku diferenció la tierra y el cielo, empujando con su hombro el cielo y con la mano la tierra. Este es un símbolo bellísimo de la diferencia de los originales o de los venidos a esa adaptación y ya los que quedaban aquí en el planeta. Y hay otra parte bellísima que habla de que sus ojos se convirtieron en conveniencia de luna y distancia del sol. Y ya hemos hablado de eso, de esa luna
puesta ahí, en el sitio exacto, para que la Tierra esté aquí y de la conveniente distancia de este planeta con el Sol. Si estuviéramos más cerca, no podríamos tener la vida que tenemos. Y si estuviéramos más lejos, en cambio, tampoco. Y cuenta la historia hermosa que todo él se transformó en montañas, lluvia y animales. Y que viajó en la burbuja de un mundo durante 18.000 años. Y que adaptó la Tierra en otros 18.000 años. Y pueden parecer unas cifras enormes, absurdas, gigantescas. Pero si hablamos de humanidades, con cifras y años inconcebibles, 18.000 años no es mucho. Esa fue la primera oleada. Después aparece como un remanente de esa primera oleada, que es la madre memoria del cielo, que se llama Huaxi. Y Huaxi tiene 2 hijos, Fuxi y Nihua. La historia de Fuxi y Nihua son muy importantes, porque precisamente hablan de ese origen extraterrestre. Aquí siguen siendo extraterrestres. La historia cuenta que Fuxi y Nihua crean la humanidad de la arcilla. Y hemos hablado de la arcilla y hemos hablado de los cuarzos y hemos hablado de esa materia prima de ese eje centro-corazón, de un origen hiperbóreo. Fuxi, por su lado, crea también la música, crea el agro, esa escritura kanji. Y además, dentro de todas las cosas que hizo, trae y revela un Tao totalmente estelar. Y por consiguiente, todo ese secreto de ese I Ching, de esas matemáticas celestiales, ¿en qué? En un lenguaje celestial, en un lenguaje del cielo, con toda esa creación, con toda esa adaptación, con toda esa memoria y con todo ese futuro de esta humanidad. Mamá Huaxi no era solamente una mujer, era otra oleada, otros visitantes, otros asesores estelares de esa adaptación de nosotros aquí. En esa China, que lógicamente es descendiente directa de esa humanidad Mu, y por eso ese conocimiento, y por eso esa cercanía tan espectacular. Huaxi, en China, era un reino venido del espacio. Y ahí también hay una historia bellísima de ese importantísimo, iluminado emperador amarillo, que dice que después de un ayuno soñó cómo eran los Huaxi, refiriéndose a esos personajes, a esa oleada, cómo eran los Huaxi, cómo eran los seres de ese reino. Y esa narración dice así, y les traigo un pedazo de ese texto. Más allá del alcance de los barcos, los carros o cualquier mortal, solo el alma puede viajar tan lejos. Los residentes de este lugar celestial viajaban por el espacio como si caminaran sobre tierra sólida y dormían en el aire como si estuvieran en sus camas. Las montañas y los valles no hacían tropezar a sus pies, pues solo hacían viajes del espíritu. Amigos,
Este es un pedacito, es un texto absolutamente explícito. Habla de esas existencias, de esos seres absolutamente distintos a nosotros, con alcances, con facultades, con manejos, con conocimientos, absolutamente distintos a nosotros. Fusi y Niwa eran inmortales, seres inmortales que venían del cielo. Las describen como que sus piernas eran una espiral de hilo de luz. Miren esta curiosidad. Un espiral de hilo de luz nervioso. Y al mismo tiempo guardaba o era también la memoria del ADN. Fusi y Niwa representan, simbolizan esa historia genética de la adaptación a este planeta y de nosotros a este planeta. Todo simbólico, todo simbólico. Y hay algunas imágenes que están con serpientes y ya sabemos que las serpientes en Oriente fueron elegidas precisamente por la flexibilidad, pero no porque fueran venenosas o no venenosas. Por otro lado, Fusi dice, esas dos ideas, de sí, no, de lleno, vacío, de forma y absoluto, crean 4 combinaciones importantísimas. Y habla de ellas como las matrices de las claves. Para la materia son 2 y son las que conocemos, 1 y 0. Pero para las dimensiones superiores no son 2, son 4. Y ese yin y yang mezclan y de ahí resultan esos trigramas, que son la familia, que son la adaptación natural. Miren, en un lenguaje divino, es un lenguaje de la creación. Además, es una clave que viene del espacio. Y Fusi, con esos trigramas, también habla del caparazón de la tortuga o del lomo del dragón. El caparazón de la tortuga o el lomo del dragón es una referencia abierta a la columna. Eso es lo que es. También se habla del río amarillo. Y el río amarillo es la entrada al corazón de la tierra. Y esa entrada al corazón de la tierra, a su vez, se conoce como la casa de Fusi. Y es una memoria bellísima que se perdió en el tiempo, y estamos hablando de Mu. Pero esto es hiperbórea. Y afortunadamente, a pesar de los millones de años, hay escritos muy avanzados que no se han entendido, pero están. Hace 2900 años, dentro de la historia aparece el emperador Wen. ¿Qué hace el emperador Wen? No lo hace, retoma, coge ese conocimiento, lo trae al presente, hace 2900 años, lo trae al presente, lo ordena, lo completa, interpreta toda esa vieja tradición, porque la memoria ya existía, y rescata
esos 64 hexagramas que se conocen totalmente en el I Ching. Y a partir de ese rescate de esos 64 hexagramas, fija unas normas y unas éticas y una serie de leyes. Dentro de toda esta ciencia de las mutaciones, de lo que muta, de lo inmutable, de ese orden que hizo Fusi, que es absolutamente celestial, de esos trigramas y por otro lado de lo que hizo ese emperador Wen aquí terrestre. Que los hexagramas, eso es lo que dicen. Que el uno hizo esto y el otro hizo lo otro. Es decir, toda la historia de Fusi es celestial. Y los 64 hexagramas son hechura de Wen. No. Son hechura de un conocimiento celestial traído de la época de Hiperbórea, de los seres inmortales venidos del cielo, en una humanidad que todavía no tenía este físico como el que conocemos ahora. No es cierto que él lo hizo o se lo inventó o lo desarrolló. No, este conocimiento es muy antiguo. Esa sabiduría dice que el 2, el 4, el 8 y el 64 están en nosotros, que son claves del cosmos, que son claves de la naturaleza. En el cuerpo están, en el espiral, en esa espiral de Fusi y de Niwa. Es que ahí está la simbología, esa redención energética de esa columna, esa memoria del ADN, de la vida. Casi que estamos hablando es de nombres, de nombres. Por ejemplo, hablando de nombres. En esa época del emperador Wen y de su hijo Chu, los hexagramas se llamaban Chu-I y se hablaba de las mutaciones de Chu. Y con el tiempo, en la medida que fueron pasando los años, esas mutaciones de I-Chu se convirtieron en el I-Chi que hoy conocemos. Y posteriormente se descubrió toda esa capacidad oracular del I Ching. Y han existido a través de la historia muchos sinólogos. Un sinólogo, recordemos, son personas occidentales muy interesadas, muy estudiosas de todo lo chino. Y hay unos sinólogos impresionantes, pero absolutamente impresionantes, que han sido muy dedicados a su estudio, a las traducciones, a todo. Y quiero mencionar 3 sabios importantes. Uno de ellos definitivamente celestial y lo conocemos y lo reconocemos y hemos hablado aquí de él. Y 2 terrestres. Celestial definitivamente Lao Tse. Lao Tse comentó a profundidad el Tao, pero desde la conciencia, desde la iluminación. Si vamos a hablar de los terrenales, hay que hablar de Confucio. De él y de toda esa sucesión discipular. Mucho de lo que se conoce hoy, él ordenó, lo organizó. Son como una meditación de la naturaleza, en la manera en que lo describe, en la manera en que lo hizo, en la manera en que guardó ese conocimiento y dejó esa sucesión. Absolutamente hermoso todo lo que dijo él, con una interpretación aquí muy física. Otro sabio que estudió e interpretó el I Ching fue Gottfried Leibniz, del siglo XVII. Si uno comienza a hablar de Leibniz, no termina nunca, porque si ha habido un sabio
top, un sabio enorme, fue él. Alquimista, físico, filósofo, matemático, y por ahí se comienza apenas lo que fue este señor. Fue maestro, a su vez, y alumno de personajes importantísimos, de grandes sabios. Él fue el que creó el cálculo diferencial. Él fue el que creó el cálculo integral. Él es el padre de lo exponencial. Inventó la calculadora, hizo una calculadora de una manera bellísima. Él se dio cuenta de ese sistema binario que es la base del computador e hizo un computador con perforaciones. Precisamente porque era un sinólogo absolutamente avanzado, absolutamente admirador, que reconoció, que aprendió, que entendió muchísimas cosas de ese I Ching y de esas matemáticas celestiales. Es que estamos hablando del padre de las matemáticas casi que modernas. Precisamente porque él advirtió que el I Ching guardaba una ciencia muy, muy avanzada con ese lenguaje cósmico de los ceros y de los unos. Yo los invito a que vean el dibujo del computador de él, es bellísimo. Siglo XVII, 1600 algo. ¿Y el computador cuándo fue? Siglo XX, absolutamente adelantado. Las matemáticas de hoy, la forma de las matemáticas, los términos de las matemáticas, se deben a Leibniz. Sin discusión. Increíble. Siglo XVII. Hay que mencionar a Niels Bohr, que lo conocemos como uno de los ganadores del Nobel, porque hizo el modelo del átomo. Otro sinólogo, de una manera impresionante. Y hablaba del I Ching y hablaba del conocimiento de mecánica cuántica que tenía el I Ching. Y analizaba perfectamente ese yin y yang en todos sus escritos. Y estudió profundamente todo su concepto. Amigos, esa base del I Ching oracular es perfecta para comprender, para entender una situación. Porque cuando hablamos del I Ching, estamos hablando de uno que es que está, que existe, que sí es, y del cero que es un vacío. El positivo y el negativo. Entonces, si vemos un computador, es 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. No hay una cosa rígida, es un lenguaje que vino del cielo y un lenguaje que estos personajes entendieron perfectamente. Entonces, cuando hay una situación del I Ching, ya hablando de la situación oracular, pues estamos hablando de entender una respuesta, un camino, una guía frente a una situación o para una predicción del futuro. En esa danza de unos y ceros, la raya completa es el 1, la interrumpida es el 0. Y además hay que entender, dentro del conocimiento de este I Ching, esa acción o quietud que está en nuestro software oracular. Y entonces vamos tomando con las manos los 50 palitos de milenrama o de esa planta de Aquilea. 50. Pero hay que coger un palito
y ponerlo así sobre la mesa. Qué curioso, me quedan en la mano 49 palitos, que yo los enredo en mi mano, los pongo para ver cómo los sostengo. No es de una manera, ay, aquí pongo 5 y aquí 7. No, en desorden. Pero es para poderlos sostener, los enredo en mi mano. Se organizan y después se lanzan. Y se forman unos grupos. Y esa lectura se va metiendo en el tejido. Esa lectura se va metiendo en la red, en ese tejido de la madre. Y nos vamos colando en el sueño de comprender o nos vamos colando en el sueño del futuro. Y trazamos perfectamente las líneas de ese engranaje, de esa máquina de Leibniz, de ese orden del emperador Wen o la orden del inmortal Fusi, llegado del espacio, con otra memoria. ¿Y por qué digo otra memoria? Porque son 4 claves, con una memoria todavía más sofisticada, la memoria de los cubos del tiempo. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, amigos. Hasta un próximo video y un próximo tema.